Adelante, hermana. Oremos, hermanos, buenas. Padre, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado en este día, Señor, de poder estar juntos y con el propósito, Señor, de reconocer que tú eres Dios, que tú vives y que porque tú vives nosotros también viviremos, Señor. Nos gozamos en tu presencia, Señor, y te pedimos, oh Padre, el auxilio de tu Espíritu Santo para que seas tú hablándonos a través de la predicación, Señor, de tu palabra, de la exposición de este estudio bíblico a través de tu Hijo, Señor. Bendice al pastor, úsalo con poder. Que sea, Señor, este tiempo donde nosotros podamos aprovecharlo de una manera especial, Señor. Habla a nuestros corazones y ayúdanos a vivir una vida, Señor, que te agrade y que podamos santificarnos cada día, Señor. Bendice a los hermanos que se han esforzado por estar esta noche juntos, Señor, aprender de tu palabra, Señor. Bendice a aquellos, Señor, que por alguna razón que tú conoces no pudieron asistir, pero por aquellos, Señor, que no han tenido el deseo, Señor, que tú pongas en sus corazones ese deseo también de aprender, de crecer, de madurar espiritualmente, Señor, en el conocimiento de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida del pastor. Pasa tu mano, Señor, que su garganta pueda, Señor, resistir y trata con él, Señor, para que puedas poner tu palabra con claridad y también, Señor, con descanso a la vez, Señor. Bendícelo y bendice este estudio, Señor. Lo ponemos delante de tu presencia y te pedimos perdón por nuestros pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues esta noche, mis hermanos, vamos a estar hablando con el título Dios tiene todo bajo control. Ese es el tema que vamos a estar. Creo que es un tema muy interesante, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Porque aunque muchas veces lo creemos y lo decimos, pero en la práctica como que no lo empleamos. Hechos capítulo 23, versículos desde el 12 hasta el verso 22 son los que vamos a estar estudiando en la noche de hoy. Pablo tenía promesas del Señor de que su siguiente paso sería en la ciudad de Roma. Recuerden que el Señor le había dicho a Pablo que así como él había testificado de él en la ciudad de Jerusalén, que de igual manera iba a testificar de él en la ciudad de Roma, que era la capital del imperio en aquella época. Así que este era el plan de Dios, pero Satanás estaba empeñado en hacerle daño a Pablo, en matar a Pablo. El día anterior fue la reunión con el Sanedrín, donde para seguridad de Pablo el tribuno tuvo que mandar soldados para que lo sacaran de aquella multitud enfurecida y lo metieran en la fortaleza. Así que esto había pasado el día anterior y ya el día siguiente Dios seguía glorificándose en Pablo y a la vez que Dios seguía desarrollando su plan, el enemigo estaba tratando de hacerle daño al apóstol Pablo. Recuerden algo, hermanos, y es que al decir esto alguien puede pensar, pero ¿cómo es esto? Dios es más poderoso que el diablo. ¿Cómo que el diablo puede entorpecer los planes de Dios? Miren, el diablo nunca va a entorpecer los planes de Dios, pero a nosotros sí nos puede molestar. Pero los planes de Dios nadie los va a cambiar. Lo que Dios ha determinado es lo que va a suceder. Ahora, esa misma noche, un grupo de hombres judíos se juramentaron con el fin de darle muerte a Pablo. Vamos a ver lo que dice el verso 12 de este capítulo 23 de Hechos. Verso 12. Hermana Anabel. Muchas gracias, hermano. El verso 12 dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo.
Imagínense, hermano, el propósito de estos hombres. Se juntaron un grupo de hombres judíos bajo maldición. Aquello era algo donde era como, bueno, no era algo sagrado porque lo que estaban haciendo era diabólico completamente, pero según la tradición y la costumbre judía era algo que para ellos sí era considerado sagrado. Se juntaban bajo maldición y tenían que cumplir aquello bajo juramento. Observe el tipo de juramento que esta gente se habían hecho. ¿Cuál era el juramento? No comer ni beber, estando en ayuno, en otras palabras, ayunar para hacer daño, ayunar con este propósito de matar a Pablo. Así que estaban empeñados en este tipo de cosas. ¿Cuánta gente Satanás puede levantar en contra de alguien que esté haciendo el bien? Para entorpecer, para que la persona desista de hacer el bien. Hermanos, debemos entender esto, y es que estas cosas no escapan al control de Dios, pero Dios la permite para poder probarnos a nosotros, saber hasta dónde nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Vamos a seguir viendo algunas características de este grupo y vamos a leer el verso 13. Vamos a ver la cantidad. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Así, hermano, que era un grupo numeroso. Más de 40. Lo que quiere decir que no estamos hablando de 2 o 3 personas que estaban elaborando un plan, sino que era un grupo y en este caso, pues pensemos, una multitud así para hacerle daño a una sola persona, era casi imposible que Pablo pudiese escapar de aquel plan, de aquel complot. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron estos hombres? Fueron ante los principales sacerdotes y los ancianos para comunicarles el plan. Hay un punto que nosotros debemos entender. Una persona que ama a Dios puede hacerle daño a otro. ¿Verdad que no? Sin embargo, noten a dónde fueron ellos. Fueron donde los principales sacerdotes y los ancianos. Se supone que esta gente era persona temerosa de Dios y que debían actuar de una manera correcta. Sin embargo, ellos estaban en contra de la predicación del evangelio. El evangelio es lo que Dios envió a la tierra para salvar al ser humano. Es decir, ¿a qué vino Cristo? Vino a predicar el evangelio. El evangelio es buenas nuevas. El evangelio es buena noticia para el hombre que estaba perdido, para el hombre que no tenía esperanza, para el hombre que iba con una vida sin rumbo. Así que esta gente, estos principales sacerdotes y los ancianos, estaban muy de acuerdo y estaban muy complacidos con el plan que estaban haciendo estos hombres. Recuérdese que a veces una persona no puede hacer algo de manera directa, pero si alguien lo ayuda, se lo agradece. En este caso, el trabajo sucio lo iban a hacer estos hombres y ellos iban a lograr su objetivo porque ellos estaban interesados en eliminar a Pablo, de sacarlo de circulación para que él no siguiera enseñando la palabra del Señor. Así que, miren, esto está pasando en la ciudad de Jerusalén. Pero Pablo, ¿dónde estaba? Pablo estaba en una fortaleza. Recuerden que el tribuno lo mandó a rescatar y lo llevó a la fortaleza para allí resguardarlo. La fortaleza estaba en la misma ciudad de Jerusalén, pero lo que estaba planificándose no
tenían nada que ver con la fortaleza, ni ningún soldado de la fortaleza era parte de ese complot. Así que lo que estaban tramando, ni Pablo ni el tribuno sabían lo que se estaba sucediendo, lo que estaba pasando. Hermanos, si usted y yo confiamos en Dios, si somos hijos del Señor, y alguien está tramando algo en contra de nosotros, ¿Dios lo sabrá o no? Debemos confiar que Dios nos va a proteger, que Dios va a obrar a nuestro favor. Y si Dios permite algo es porque es por su voluntad. Y si Dios permite algo, aunque parezca negativo, va a terminar siendo de bendición para nuestras vidas. Porque todo lo que el enemigo levanta en contra nuestra, el Señor lo va a convertir en bendición para nosotros. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, no unas, no algunas, todas las cosas les ayudan a bien. Así que vamos a mirar esto claro. En la ciudad estaban estos hombres, estaban planificando este complot, más de 40, y van al sumo sacerdote para hablarles acerca de el plan, del propósito que ellos tenían, y le presentan este negocio, porque era un plan que ellos querían desarrollar. Y vamos a ver lo que dice el verso 14. Adelante, hermana Mireya. Los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Así que ellos fueron a hacer esta propuesta, No fue una petición de los sacerdotes, es decir, no surgió de ellos, pero ellos se iban a convertir en este caso en los autores materiales, y el grupo de los sacerdotes se iban a convertir en autor intelectual. Ellos iban a apoyar y también iban a encubrir lo que estos hombres iban a realizar. Ahora, quiero que veamos algo, porque estamos viendo acá este complot que se está dando, ¿verdad? A partir del verso 12, y ya vamos por el 14. Noten que se está planificando algo y que va a aparecer con un plan perfecto que va a dar buen resultado, es decir, buen resultado para ellos, para hacerle daño a Pablo. Pero quiero que vean cómo Dios siempre se adelanta, y esto es importante, que aunque no lo veamos físicamente, siempre entendamos que cuando hay un plan, Dios va a hacer algo con anterioridad. Repito, aunque usted y yo no lo veamos físicamente, Dios va a hacer algo. Miren lo que dice el verso 11. Volvamos atrás. Vamos a leer el verso 11. ¿Alguien del Zoom que quiera leer? La hermana Rubiela, verso 11. Dice así: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Noten, hermanos, estos hombres están reunidos por allá, y esa noche es cuando el Señor se le aparece a Pablo. Ellos han planificado, recuerden, quizás esto como que no cuadre mucho si usted no entiende claro que la noche para el judío comienza ahora. Es decir, hoy es miércoles ya para judíos. A la puesta del sol ya comienza el siguiente día. Entonces esta noche es la noche de hoy, y mañana es que los hombres se reúnen
para hacer este plan. Pero ya noten lo que ha pasado. El Señor se le ha aparecido a Pablo. Miren, algo Dios va a hacer para fortalecernos a nosotros cuando estemos corriendo un riesgo, aunque nosotros no lo sepamos. Cualquiera diría, pero Dios pudo haberle dicho a Pablo lo que estaba pasando. No, no es la manera de Dios obrar. Dios no cambia de manera mágica el panorama de las cosas. Dios permite que las cosas corran de manera normal, pero Él va a hacer su obra por encima de las circunstancias humanas. Porque acá era muy sencillo, ¿verdad? Que el Señor le avisara a Pablo y le dijera, mire, están tramando esto y esto, pero tranquilo, que yo me voy a encargar de resolver esto. Ahora, vamos a seguir viendo el desarrollo de este acontecimiento, porque estos más de 40 hombres estaban elaborando un plan que parecía perfecto. Miren, ¿por qué parecía perfecto? Tenían el apoyo de las autoridades de Israel, no del tribuno, no de las autoridades romanas, pero sí de las autoridades de Israel, de los políticos de Israel, que era el Sanedrín, de los religiosos, supuestamente la gente que representaba a Dios allí ante el pueblo. Así que tenían el apoyo completo. La causa que ellos querían realizar era de mucho agrado para aquella élite religiosa que estaba allí en la ciudad de Jerusalén. Vamos a ver lo que dice el verso 15. Vamos a ver el plan. Hechos 23:15. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. ¿Qué le parece, hermano? ¿Ah? El Sanedrín, a la cabeza del sumo sacerdote, le solicitaba al tribuno, quiero que mande a Pablo acá, porque nosotros queremos indagarle, queremos entrevistarlo, queremos investigarlo. Eso se veía, ¿verdad?, como algo normal, como algo posible. Y entonces, de camino, salían estos 40 hombres. Pensemos que no iban a mandar a Pablo solo al Sanedrín. Pensemos que lo enviaran con un par de soldados, ¿verdad?, para custodiarlo. Porque Pablo era un preso ya del tribuno. Así que pensemos que enviaban 2 hombres, 2 soldados, 40 hombres, iban a neutralizar a los soldados. Pensemos que no lo mataban a los soldados, pero sí lo ataban entre ellos y el plan era perfecto. Tomaban a Pablo, lo mataban. ¿Y qué pasaba allí? Una turba por el camino mató a Pablo. Los sacerdotes no tenemos la culpa, señores. Nosotros estamos asombrados con esto, No esperábamos que algo así pasara. Así que, y como era una turba, ¿cómo agarrarlo? ¿Lo iban a atrapar? No, porque los mismos miembros del Sanedrín lo iban a encubrir y le iban a pedir al pueblo que no denunciaran a nadie. Así que el plan parecía totalmente perfecto. El propósito no era indagar para aclarar mejor las cosas, sino que el propósito, como ya he señalado, era extender o tender una emboscada en el camino a los soldados enviados con Pablo, neutralizar a los soldados y darle muerte a Pablo. Así que, ¿quién iba a ser culpable? Podían decir, como este hombre tiene enojado al pueblo, el pueblo se levantó, el pueblo hizo justicia. Era lo que parecía que iba a resultar de esto. ¿Están entendiendo esto, hermano? El plan era un plan
que parece perfecto. Era un plan que no había manera de que pudiera fracasar y donde los culpables iban a salir inocentes, porque lo que iban a matar a Pablo iban a estar encubiertos por las autoridades de Israel, los miembros del Sanedrín. Así que, ¿y qué iba a hacer el tribuno? No podía hacer nada. Y todo parecía que iba a funcionar a favor de ellos. Pero, repito, aunque muchas veces no veamos físicamente a Dios, Dios estará siempre elaborando un plan para protegernos a nosotros. Dios estará utilizando algún medio. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios tiene todo bajo control. Esta es la parte que quiero que nos llevemos esta noche de este estudio bíblico. Dios tiene todo bajo control. Cuando viene a suceder algo, ya Dios lo sabe con anticipación. Cuando nosotros somos sorprendidos por una situación difícil, es importante que entendamos que ya Dios lo conoce con anterioridad. Es decir, cuando yo entiendo esto, sé que no importa lo que venga a mi vida, Dios estará conmigo porque Dios sabe que eso iba a pasar. No es lo mismo que tomarle a alguien de sorpresa una situación. Vamos a ver lo que dice el verso 16. ¿Alguien quiere leer? Okay. Adelante. Entonces, un hijo de la hermana de Pablo, oyendo las acechanzas, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. ¿Ustedes captan lo que acabamos de leer? El sobrino. Un sobrino de Pablo. ¿Qué hacía el sobrino de Pablo en ese lugar? Dios lo envió. Sí, por supuesto, es el instrumento de Dios, pero quiero que entiendan cómo se enteró, qué hacía él en aquel lugar. Recuérdense que más de 40 hombres se unieron, estaban hablando entre ellos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? El sobrino de Pablo, el hijo de una hermana de Pablo, supo del plan, supo de lo que se estaba planificando hacer. ¿Qué hacía este muchacho en aquel lugar? Uno se pregunta, pero es importante, hermanos, que entendamos que Dios siempre va a tener un medio para glorificarse a nuestro favor. Ahora, el medio que Dios va a tener no es parecido a lo que usted y yo nos imaginamos, porque a veces nosotros estamos esperando que Dios resuelva ciertas cosas según el plan nuestro. Por ejemplo, pensemos que yo necesito llegar a un lugar y tal vez yo le digo, Señor, pero yo no tengo auto, pero yo quiero llegar a aquel lugar y yo estoy esperando, Señor, tú eres todopoderoso, mándame una limusina, Señor. ¿Ven? O sea, es lo que uno piensa. Es la manera como uno piensa. Y muchas veces queremos que Dios haga las cosas según el plan nuestro. Porque cuando analizamos todo esto, ¿podía Dios avisarle al tribuno de lo que estaba pasando? ¿Podía Dios avisarle a Pablo? El Señor se le había aparecido a Pablo la noche anterior y le había dicho, mira, confía, no tema, ten ánimo, Pablo, que tú vas a llegar a la ciudad de Roma a predicar. Es decir, aquí no te van a matar, aquí no te van a hacer daño. El Señor pudo haberle explicado a Pablo todo. Sin embargo, miren cómo Dios hace las cosas. Esto quiere decir que Dios siempre va a tener un medio para glorificarse
a favor nuestro en el lugar menos pensado por nosotros. Tal vez la mejor solución es la que menos nosotros hemos pensado, pero es la que Dios tiene para nuestra vida. Le pregunto yo en esta noche, y quisiera ver algunas opiniones acerca de esto. ¿Cree usted que eso mismo va a pasar en su vida? Pero, ¿qué piensan, hermano? ¿Qué piensan acerca de esto? Y quisiera que por favor sea una experiencia personal, no una experiencia teórica. ¿Me están entendiendo? Porque la experiencia teórica es esta. La experiencia teórica es, Dios es todopoderoso, sí. Dios está contigo, sí. Hay que confiar en el Señor, sí. Pero hay que ver si cuando llegan las dificultades, ese sí, yo lo convierto en un hecho real en mi vida. Si yo puedo experimentar algo así, sin medio de la dificultad, yo soy capaz de decir, bueno, fracasó lo que estaba esperando de Dios, pero sigo confiando en Él. Es la parte que hay que ver. Y es la parte donde a nosotros nos cuesta, hermano. A todos nos cuesta. Así que recuerden este concepto. Dios siempre va a tener un medio para glorificarse a favor nuestro en el lugar menos pensado por nosotros. Y de esto nosotros podemos ver a través de toda la Biblia cómo Dios se glorificó, cómo el Señor utilizó elementos que parecen ser insignificantes. Imagínense, ¿quién pensaría que un muchachito con una Honda iba a ganar una guerra con una simple Honda? ¿Quién pensaría algo así? Pero el medio que Dios utilizó, ¿quién pensaría que un hombre con una vara la iba a tirar en el piso y se iba a convertir en una culebra? Y que aquel iba a ser un evento para mostrar el poder de Dios, el poder todo suficiente de Dios para él glorificarse. Y cuántas cosas yo puedo señalar acá muchísimas veces. Por ejemplo, ¿quién pensaría que el almuerzo de un niño, 5 panes y 2 pececillos, iban a dar para alimentar 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños? Donde hay 5,000 hombres, tiene que haber el doble de mujeres y de niños, normalmente. Entonces, ¿quién pensaría que esto sería posible? Dios siempre va a tener un medio para glorificarse a favor nuestro en el lugar menos pensado. Así que hay otra pregunta. ¿Creemos esto realmente nosotros? ¿Lo creemos cuándo? ¿Cuándo lo creemos? Después que lo vean. Después que lo vemos, ¿ah? No, en todo momento. Cuando llega la dificultad, ¿qué es lo que pensamos, hermano? Cuando veo que todos los caminos se me están cerrando, ¿qué estoy pensando? Es ahí donde está, ¿ven? Porque es fácil confiar en Dios cuando yo abro la nevera o el refrigerador de mi casa y las cosas se caen, ¿verdad? Tengo que estarlas deteniendo. Ahora, y es un ejemplo que me gusta poner, cuando abro el refrigerador y me quedo 3 minutos así, ahí es donde hay que confiar en Dios, ¿ven? Porque es fácil confiar en Dios cuando todo anda bien, cuando hay abundancia material, cuando hay buena salud. Es muy fácil confiar en Dios porque no hay ninguna dificultad. Ahora, donde debemos mantener la confianza en el Señor es cuando las circunstancias cambian. Recordemos que las circunstancias cambian, pero las promesas del Señor son firmes. No cambian. Lo que Dios ha prometido se va a cumplir.
al pie de la letra. Y si nosotros recordamos, vamos a ver si alguno recuerda alguna promesa de Dios, promesa del Señor para nuestra vida, que le llegue a la mente. Vamos a ver si le doy una manita. El Señor es mi pastor. No, falta. ¿Sí? Pastor, pero ¿y por qué me faltan muchas cosas a mí? Porque el pastor me va a dar a mí lo que él quiera darme. Y lo que él quiere darme será lo mejor para mí. Pero a pesar de eso, a veces hay otras circunstancias, y es que hay que ver si yo me estoy dejando pastorear de él, porque él es mi pastor, pero para que él sea mi pastor, yo tengo que dejarme pastorear de él. Pastor, yo siempre he tenido esto no es duda, pero yo siempre lo he como relacionado a mi vida. Porque hay muchas veces que uno dice, me está yendo mal, no tengo esto, no puedo conseguir eso. Pero, y uno dice, bueno, confía en el Señor que Dios te va a ayudar. Y a veces Dios está poniendo las cosas enfrente y uno no las mira, porque imagínense, ¿cómo yo quiero comprarme un carro si no trabajo y no ahorro? Entonces, Dios me está poniendo el trabajo. Y tengo que ahorrar para podérmelo comprar. Y hay mucha gente que nada más, porque yo no conozco una persona que siempre dice, no, que el Señor, sí, pero el Señor, pero no haces nada por esforzarte, porque Dios te está dando trabajo, te da oportunidades y no las aprovechas, que son las bendiciones que Dios le manda a uno. En lo personal, ese es mi punto de vista. Sí, Dios puede hacer un milagro, pero no anda pasando como la gente siempre espera y cree. De esta manera, el Señor puede mandar a alguien a una casa, a tocar la puerta de la casa. Mire, un auto 0 millas le tengo ahí están las llaves. Eso Dios puede hacerlo, porque Dios es todopoderoso. Eso es una tontería para Dios hacerlo, pero normalmente no es lo que Dios hace para que nosotros valoremos, para que nosotros sepamos cómo valorar las cosas y que podamos aprender a depender del Señor. Ahora, de que cuando hay una emergencia, cuando hay una situación, Dios va a responder. Eso es 100% seguro. Es 100% seguro que Dios nos va a ayudar a salir adelante. Es 100% seguro que si tenemos una situación, Dios nos la va a resolver o nos va a dar la sabiduría para aguantar hasta que nos dé la solución, hasta que nos dé la alternativa. Porque también pasa esto en nuestras vidas, que hay ocasiones donde no vemos la solución, pero Dios nos da la fuerza y estamos esperando la solución y nos mantenemos fortalecidos hasta que vemos que Dios se va a glorificar. Porque si hay cosas que son necesidades reales en nuestras vidas, van a suceder. Van a suceder, eso es completamente seguro, porque estamos hablando de necesidades. Perdón. No estamos hablando de capricho, ¿verdad? Una cosa es un capricho. Señor, yo quiero que tú me des un auto, pero que sea un Ferrari. ¿Está entendiendo? O sea, yo necesito un auto para trasladarme o necesito un auto de lujo para mostrarlo a la gente. ¿Para qué lo necesito? Entonces eso es importante, porque a veces escuchamos el concepto de algunos hermanos de esta manera. No, pero yo soy hijo del rey. Yo soy un príncipe de Dios y los príncipes tienen que andar de cierta manera. Bueno, Jesucristo, el único hijo de Dios por naturaleza, se montó en un burro. El único hijo de Dios por naturaleza nació en un pesebre. No derrochó riquezas nunca. Pero nada le faltó, hay que entender esto, es decir, la palabra de Dios dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y esto lo hemos visto cumplirse, hermano.
en la vida y en la vida de muchos creyentes. Así que esto no va a fallar. Vamos a ver, porque ahora este muchacho ha escuchado el plan. Repito, ese pequeño detalle que Dios utilizó, de que este muchacho, porque a él no lo conocían, de haberlo conocido, no hablan delante de él de este plan. Él estaba ahí, nadie le hizo caso. Y hermanos, y una cosa, este muchacho pudo haber estado en otro lugar porque él no sabía lo que se iba a tramar ahí. Imagínense, este grupo de hombres se reunieron en un lugar y este muchacho estaba ahí, este jovencito estaba ahí, ellos lo vieron, no le importó y tramaron su plan. Y era precisamente el sobrino de Pablo. ¿Casualidad? No. Propósito de Dios. Vamos a ver lo que dice el verso 17. ¿Alguien quiere leer? Vamos a leer. En la próxima. Hermana Anabel. Gracias. Y el verso 17 dice, Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Así que el muchacho pidió permiso, entró a la fortaleza, fue donde Pablo y le dijo lo que se estaba tramando. Y Pablo llamó a un centurión. ¿Qué es un centurión? Un centurión no es algo que usa un cinturón, sino un comandante militar que dirigía hasta 100 soldados, una centuria, 100 soldados, lo llama y le dice, mira, lleva a este muchacho ante el tribuno, era el jefe máximo del centurión, porque este muchacho tiene algo que avisarle, tiene un aviso que darle. Y Pablo era un prisionero, así que a pesar de él ser un prisionero, gozaba de ciertos privilegios, pero no podía ir directamente con el tribuno, Así que tenía que hacerlo a través de, este caso, el centurión era el que le correspondía con sus hombres vigilar, en este caso, a Pablo. Y allí estaba el medio, conversa con él, lleva a este joven donde el tribuno para que él le comunique lo que debe saber. Si Pablo se lo hubiera comentado al centurión, tal vez el centurión le hubiera dicho, no le haga caso a este muchacho está... ¿Ah? ¿Cómo Dios, hermano, cómo Dios va a gestar siempre las cosas? Y uno puede ver, mire, uno puede ver desde lo más mínimo cuando confiamos en Dios, cómo el Señor va abriendo puertas, cómo el Señor va haciendo las cosas, cómo Dios se va glorificando y se va glorificando con circunstancias que usted y yo no esperamos, porque hay una canción que dice que Dios abre camino donde no hay. Donde no hay, Dios abre camino, porque por eso es Dios todopoderoso. Él no está limitado como nosotros. Así que vamos a continuar viendo lo que dice el verso 18. Mireya, ¿verdad? Él entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. Hermanos, ahora el joven iba a seguir siendo ese instrumento en las manos de Dios para Dios glorificarse, para el Señor obrar. ¿Qué tendría que hacer ese muchacho ese día? ¿Quién sabe? Porque no hay detalles acerca de la vida de él. Pero, ¿por qué estaba allí, en aquel lugar? Y ahora
Este joven iba a servir para poder comunicar un mensaje importante. Ahora, recuerden algo, era un secreto que él tenía que comunicarle al jefe máximo. No era un diálogo delante del centurión. El centurión podía ser curioso, ¿verdad? Podía decir, ¿qué será lo que este muchacho le quiere comunicar, verdad? Pero en este caso se trataba del jefe y de un subalterno, no podía quedarse en el área, no podía escuchar lo que se le iba a comunicar porque era algo solo para su jefe. Así que vamos a leer ahora desde el verso 19 hasta el 21 y vamos a ver cómo ahora cambia el panorama, cómo el Señor estará glorificándose siempre a favor nuestro. Vamos a ver. Hermana Magnolia, usted había levantado la mano hace un rato, ¿quiere leer? Sí, Bueno, del 19 en adelante, pastor. 19 al 21. Ok. Y dice así la palabra de Dios: el tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que va a adquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Hermanos, aquel plan lo habían hecho en completo secreto, es decir, nadie de aquel grupo iba a delatar el plan. Y aquel plan se había hecho en un lugar totalmente alejado, totalmente fuera de lo que era el control de Pablo y de el tribuno. Sin embargo, ya nosotros vemos como el tribuno se enteró de lo que estaba pasando, de lo que estaba sucediendo. Mire, por mucho cuidado que el hombre tome en hacer algo, siempre va a haber fallos, siempre. Por muy bien elaborado que esté el plan nuestro, siempre va a haber fallos. Porque lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. Todo lo demás en este mundo es pasajero. A veces la persona elabora un plan y deja cabos sueltos por perfecto que parezca, hermano. Hay detalles que una persona no va a cubrir. ¿Cuántas veces una persona planifica algo y parece que tiene todo lo necesario para llevarlo a cabo? Sin embargo, por un lado, las cosas se descontrolan completamente y fracasan. Así que el joven le explicó al tribuno el plan paso a paso. El tribuno se enteró del plan que los judíos habían elaborado para matar a Pablo. Así, ¿cuál era el plan? El plan era este: mándanos a Pablo aquí al Sanedrín para nosotros interrogarlo. Por el camino, ustedes saben que aquellos caminos no eran muy modernos como en estos tiempos, es decir, lo más seguro que la fortaleza que estaba fuera de la ciudad de Jerusalén, en un sitio estratégico, para llegar a ella había que pasar algunos caminos desolados. Entonces, en ese camino, entre árboles, pequeño bosque, allí se iban a esconder estos 40 hombres armados. Cuando pasaran los soldados, lo iban a detener y era pan comido el asunto. Pero el hombre tenía un plan, pero Dios tenía otro. Y el plan de Dios siempre es el que se va a cumplir. Es importante, hermano, que
nosotros pensemos en esto. A veces estamos atemorizados escuchando las noticias, las amenazas y todas estas cosas. Y mire, cuando nosotros estamos atemorizados escuchando lo que dice el hombre, es bueno ir a lo que dice Dios. Lo que Dios dice es lo que se va a cumplir. Porque el ser humano puede expresar una cosa hoy y mañana cambiar las circunstancias de una manera completa y total y no poder suceder nada de lo que el hombre ha dicho. Pero lo que Dios dice se va a cumplir por algo que Dios tiene que no tenemos ninguno de nosotros. Dios conoce el futuro. Dios sabe lo que va a suceder. Dios sabe lo que va a pasar. Y esto, ¿qué nos produce esto a nosotros? ¿Qué nos debe producir esto a nosotros? Alegría, seguridad, hermano, seguridad. Mi futuro está asegurado en las manos de Él. Pero tengo que confiar en el Señor. ¿Qué están viendo ahora? Vamos a ver. El tribuno había librado a Pablo de ellos, ¿verdad? Pero ellos habían hecho ¿qué cosa? Habían diseñado un plan. ¿Para qué? Para hacerle daño a Pablo. ¿Cómo se sentiría el tribuno? Vamos a ver, si cualquiera de los que están aquí es el jefe militar y se entera de esto, ¿cómo se sentiría? ¿Ah? Burlado, ¿verdad? Perdón. Se sentiría burlado, diría, uy, esto quieren dañar el plan mío. El plan de él era darle seguridad a Pablo. Pablo era ciudadano romano, esa era su responsabilidad. Y esta gente podían incluso hacerle daño al tribuno. ¿Por qué razón? Porque si esto llegaba a Roma, que el tribuno descuidó a un ciudadano romano que sabía y lo dejó y una turba en Israel lo mató, esto iba a ocasionarle un grave problema a este hombre. Miren cómo todas estas cosas se envuelven y cómo el Señor junta tantas cosas para Él glorificarse. Vamos a leer el último versículo para hoy, que es el verso 22. ¿Alguien quiere leer? Hermana Carmen. Verso 22. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Porque era importante, ¿eh? Era importante porque ahora el tribuno iba a elaborar un plan. Vamos a ver el plan lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver qué fue lo que él hizo para resolver la situación. Así que, ¿qué le dijo el tribuno al sobrino de Pablo? Que a nadie le dijera lo que le había comunicado. Ven, si este muchacho comienza a decirle al centurión, hermanos, hay momentos en los cuales debemos confiar que Dios nos va a poner con las personas adecuadas. Que Dios nos va a poner en el camino adecuado. Debemos confiar que Dios se va a encargar de mover todas las piezas necesarias para Él glorificarse. Quiero concluir con esta consideración. Dios usa medios sobrenaturales para obrar a favor nuestro. Así que Dios sabemos que usa medios sobrenaturales, pero en la mayoría de los casos lo hará usando medios que parecen normales y cotidianos. Así que a veces estamos esperando un super milagro de Dios, ¿eh? Pero Dios dice, bástate mi gracia. A veces nosotros queremos que ocurra una maravilla de esas que aparecen en la palabra de Dios y que hoy pueden ocurrir y que ocurren, pero Dios dice otra cosa. No siempre Dios va a responder de la misma manera. Repito esto, Dios usa medios sobrenaturales para obrar a favor nuestro, pero en la mayoría de los casos lo hará
usando medios que parecen normales, porque ¿qué extraordinario ustedes ven esto? Que este muchacho estuviera allí. No tiene nada de extraordinario, ¿verdad? Estaba allí en el grupo, escuchó lo que se estaba diciendo. Ahora, lo que sí es seguro es que siempre que nos dejemos conducir por el Señor, todo saldrá bien. Siempre que nos dejemos conducir por el Señor. Y dejarse conducir del Señor es fácil. ¿Es fácil? Vamos a ver. ¿Es fácil? No lo es, hermano. No lo es. Uno quiere decir que sí, pero no lo es. Porque todos nos resistimos. En realidad, es fácil. Vencer la resistencia es lo que da trabajo, ¿no? Si uno se lo propone, pues sí, es fácil. Porque es que, hermano, es que nosotros tenemos un esquema en nuestra mente y queremos que las cosas ocurran como nosotros queremos. Y eso nos pasa a todos, ¿eh? No se lo estoy diciendo a ustedes para que ustedes aprendan esto, porque yo no tengo ese problema. Ese es mi problema. Yo enfrento situaciones y yo quiero que Dios haga como yo pienso. Así que siempre que nos dejemos conducir, todo saldrá bien. Esta es la enseñanza que sacamos en el día de hoy, porque Dios tiene todo bajo su control. Nada se sale de la mano de Dios. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Pastor, a mí lo que me llama la atención, a pesar de todo esto es, a pesar, no, o sea, de todo esto es que lo grande que es Dios, porque ya en 2 ocasiones Él hace que le crean algo, primero a Pablo y ahora al sobrino, que usualmente no, usualmente lo hubiesen interrogado, ¿cómo tú supiste eso? ¿Quién tú eres? O sea, el tribuno no tenía por qué creerle al niño o al joven, ¿no? Sí. De hecho, posiblemente el procedimiento a seguir era cuestionarlo y verificar, y simplemente le creyó. Igual a Pablo cuando dijo, yo soy ciudadano romano. Sí, pues cualquiera en una situación difícil miente y dice eso, ¿no? Sí. Pero Dios puso su mano porque le creyeron. Porque cuando llegan esos momentos donde confiamos en Dios, Dios nos pone ante las personas adecuadas. Eso es lo que Dios va a hacer. Dios nos pone siempre ante los medios adecuados para Él glorificarse. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta acerca de esto. Si no, pues... Un comentario rapidito, que hasta el hecho de que Pablo estuviera preso era parte de los planes de Dios, porque si él estuviese fuera, los 40 años lo hubiesen matado, pero era parte del plan de Dios que él estuviera preso para que estuviera técnicamente protegido. Y ahora cuando, luego en la semana que viene vamos a estar viendo toda la gente que lo llevó de un lugar a otro, entonces era planes de Dios. Y la siguiente semana vamos a ver algo importante, preso, y qué tiempo preso, ¿eh? Te iba a decir algo. Sí, algo que estaba yo reflexionando la semana pasada y como que cae muy bien. A veces queremos ver milagros grandes y por estar pendientes a milagros dejamos de ver los pequeños milagros que suceden todos los días. Sí. O sea, yo estaba mirando en el patio de mi casa una mariposa y un insecto y me puse a pensar, ¿cómo es posible que una mariposa pueda surgir, ¿no? El proceso que sigue. Sí. Y para alimentarse tiene que ir a una flor o algo. Y qué casualidad que la flor tiene exactamente, o sea, uno se pone a analizar la naturaleza, que es algo que se ve tan simple, y la complejidad nomás, es que deja de mostrar que tiene que haber un Dios. ¿Sí? El milagro de la vida es poderlo ver. El milagro es tener salud, el milagro es tener día a día vida. Y hay mucha gente que no percibe ese milagro. Eso es mi percepción. Sí, hay que agradecer a Dios lo que Él nos da y aprovechar lo que tenemos, porque a veces estamos preocupados por lo que no tenemos y no aprovechamos lo que tenemos por ver. Pues lo dejamos hasta aquí por esta noche.